Minutos, magistrado Horacio Eloísa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, también pasado presidente de la Junta Central Electoral, importantes funciones de Estado en República Dominicana. Magistrado, buenas tardes, bienvenido a Sol de la Tarde. Muchas gracias a ustedes otra vez aquí. Otra vez. Segunda ocasión, tercera ocasión por aquí. La segunda en este edificio. Mire, usted vino en un momento en que había una coyuntura muy crítica sobre el proceso, sobre el sistema judicial, sistema de justicia. Eso se ha aplacado bastante. Se ha trabajado en la cumbre judicial, y como que las cosas han sido como cada cosa en su lugar, sin que todavía se tengan soluciones definitivas, pero como el encauzamiento correcto de las discusiones de los actores del sistema. En este momento, y ahora que se habla de renovar altas cortes, aunque en el caso de la Suprema creo que tocaría una sustitución y cambios en el 17, pero ¿cómo usted ve el panorama en sentido general de las altas cortes, luego de las elecciones y de la Suprema Corte de Justicia en particular? Bueno, yo creo que la gente tiene más expectativa de lo que realmente va a ocurrir, porque la gente entiende que ahora puede haber cambios que no sean fundamentados en criterios políticos, y eso es ilusorio. En la República Dominicana, bajo ninguna circunstancia es posible. En cualquier parte del mundo. Pero principalmente en la República Dominicana. Yo iba a decir, don Ángel, ahora también en cualquier parte del mundo, donde la composición de los altos tribunales, que algunos llaman altas cortes, es imposible que puedan darse ese proceso en ausencia de criterio político. Pero antes ocurrió. Además, un mandato constitucional. ¿Cuándo? El criterio político es un mandato constitucional. ¿Cuándo? Antes ocurrió. ¿Cuándo? Es decir, donde los niveles de responsabilidad, de liderazgo político no era tan grande como ahora. Balaguer se dio en algún momento. Pero había un nivel de consulta con la sociedad, con las fuerzas sociales. Vamos con preguntas. No, entonces sería interesante que él hiciera una comparación entre lo que ocurría antes y lo que ocurre ahora. Miren, antes, yo voy a hablar del proceso que nosotros vivimos y donde fuimos un gran protagonista en el año 1997. Las circunstancias políticas que había en el 97 no son las de ahora. Claro. Vimos los líderes políticos. Ahora no tenemos líderes políticos. Ahora tenemos aprendices de líderes políticos. Muchas veces más negociantes que otra cosa. Pero en el 97, ¿quiénes estaban de acuerdo en que hubiese un movimiento en pro de la independencia del Poder Judicial? Todas las fuerzas políticas. ¿Quiénes? Fundamentalmente Peña Gómez, Balaguer, que fue el motor. Juan Bosch, que estaba ya en una etapa que estaba decayéndose, pero sin embargo su presencia es muy importante. Entonces, las fuerzas políticas de la nación se pusieron de acuerdo, dijeron, fue el mismo proceso que se vivió en el 94 o después del 94, cuando la composición de la Junta Central Electoral, que yo tuve la honra de pertenecer como suplente, a integrar la Junta Central Electoral como suplente primero, como suplente nada más y nada menos que de César Estrella Sadalá. O sea, ¿qué ocurrió en el año 1994 luego de la crisis electoral? Bueno, ocurrió que las fuerzas de la nación decidieron, las fuerzas políticas decidieron, bueno, vamos a componer, a integrar una Junta Central Electoral que sea lo más apartado posible de la política. Y ese mismo proceso se traspasó 3 años después a la Suprema Corte de Justicia. Hoy en día no hay voluntad política de que funcione en la República Dominicana ninguna institución, porque no tenemos referentes políticos de importancia. Lamentablemente, la República Dominicana de hoy tiene un atraso político increíble. Mientras hace 20 o 25 años atrás encontrábamos que en cualquiera de los 3 partidos políticos importantes, 4 o 5 líderes que tenían la vocación de ser presidente de la República, hoy tenemos muy pocos. Entonces, de ahí que yo creo que esa ilusión que se puede ver de que se van a producir grandes cambios no es posible. Además, en el caso, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia, creo que ahora, dentro de un tiempo, ahí ya algunos de los honorables magistrados que están en la edad de retiro. En el Tribunal Superior Electoral terminan todo. Correcto. En la Junta Central Electoral, pues ya es un asunto del Senado. Maestra, ¿usted estaría de acuerdo con el constitucional? Hay de edad. En el constitucional sí, también. Y de los primeros ¿Quiénes lo van a años elegir?
van a ir al mercado modelo a preguntarle o a designarlo. No, lo van a elegir los políticos. ¿Usted estaría de acuerdo conmigo en que ha habido un proceso de arrabalización que va más allá de la membresía o no? Y tengo un ejemplo. Todo el mundo sabe que Milton Ray Guevara, el doctor Ray Guevara, es un PRDista desde chiquitito. Sin embargo, este señor se le nombra en el Tribunal Constitucional e inmediatamente asume una posición de presidente del Tribunal Constitucional con una posición social, con una formación ideológica muy socialdemócrata que la tiene. Es decir, que el problema no es tanto si es o no es militante, sino el comportamiento, porque en los Estados Unidos, para que lo tenemos tanto de ejemplo, bueno, pues nadie se le ocurre pensar que Obama va a poner a un conservador en la Suprema, siempre va a recomendar y en España es una práctica diaria. En este caso, ¿usted comparte esto? Totalmente, es que yo siempre he dicho que el problema mío no son los políticos, sino el comportamiento político en las instituciones. Exacto. ¿Qué pasó con el ejemplo de un político, del típico político que fue designado juez? Pedro Romero, confesor. Venía no solamente de la fila del Partido Reformista, sino funcionario público. Todavía, recién salido de la consultoría jurídica, don Hugo Álvarez Valencia, por ejemplo, de La Vega. Nadie desconocía su militancia. Sin embargo, esos dos caballeros, el comportamiento que tuvieron en la Suprema Corte de Justicia, yo doy fe y testimonio de que fue un comportamiento totalmente imparcial. O sea, el problema no es y decente a quien designen, ni siquiera no solo imparcial, sino decente. De decente. Es asunto de comportamiento ético, si se quiere. Individual. Yo creo que en la medida en que usted tiene un compromiso social, no importa que sea político o no, pero pensar que aquí no van a designar o van a escoger una persona que no sea política, eso es imposible. Pasando de ese tema relevante, no salgamos de ese tema y que sin lugar a dudas de la Junta, de la Suprema, porque es que cambiamos y volvemos para atrás. Bueno, pues conclúyalo para entonces yo pasar a mi pregunta. Usted fue responsable de encabezar la primera ola de reformas que, bueno, por lo menos que yo conozco y que tiene peso en la sociedad. Y usted debe sentirse orgulloso de esa gran reforma a la justicia. Ahora, todo esto se ha estancado y usted hizo una demanda en la reforma constitucional de que no habían los instrumentos para una segunda ola de reformas. Se pusieron en manos de la justicia los instrumentos. ¿Qué ha faltado? Liderazgo para encauzar una segunda ola de reforma. El Poder Judicial sigue a la saga, luce a la saga hoy. ¿Cuál es el problema? ¿Presupuesto o la influencia política? Mire, tiene muchos componentes. Uno de ellos es el aspecto económico. La Suprema Corte de Justicia que yo presidí, todo el Poder Judicial, tuvo 5 años donde el presidente Leonel Fernández no le asignó un centavo adicional. Nosotros con los recursos que teníamos tuvimos que poner en funcionamiento el Código Procesal Penal, el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, lo de la jurisdicción inmobiliaria. O sea, hubo una serie de incidencias de carácter económico que imposibilitaron eso. Ahora, independientemente, la salida abrupta mía del Poder Judicial ralentizó de una manera o de otra todo el proceso, porque ya estaba montado la segunda ola. ¿En qué consistía la segunda ola del poder, de reforma del Poder Judicial? Pura y simplemente en que fuese más accesible la justicia a la ciudadanía, a la masa pobre, porque la justicia, con todos los recursos que se han invertido, incluso durante ¿Cómo se logra esa ha seguido siendo mala, cara y lenta. ¿Cómo se logra esa accesibilidad a la justicia? ¿Cómo la lograríamos? Se necesitan voluntad, independencia y recursos económicos. Claro. Los recursos económicos mueven cualquier institución. Todo. La educación ha ido funcionando y se han ido construyendo escuelas por lo menos. No, y capacitando maestros, nada. Se han ido. Sí, pero cuando le hablo de cómo operativizar el tema del acceso, bueno, indudablemente necesitamos recursos, pero que también necesitamos mayor cantidad de jueces, mayor cantidad de fiscales, de tribunales, reducir los impuestos que se pagan, el sello que se paga hasta por emitir una sentencia. ¿A qué usted se refiere? Hay cientos de tribunales que no se han podido implementar. Es un conjunto de adversidades. Por ejemplo, el asunto de la justicia aquí, el acceso a la justicia, por lo costoso que es para la ciudadanía, es increíble. Sí. La falta de jueces, nosotros tuvimos en una ocasión que poner una especie de 2 por 1. Era un juez de ¿Cómo paz. Es eso? Era un juez de paz para dos
entidades, demarcaciones, el caso en de, términos de personal, caso, partiendo perdón, de su más... déjalo No, terminar, pero déjalo ahí terminar. mismo. Partiendo de su experiencia, en términos de personal, el déficit en la justicia es de que un 40, 25%. ¿Económico? No, de personal. De Decir, personal. tiene que ver con lo económico. Mire, nosotros a la salida mía habían 101 tribunales creados por el Congreso Nacional que no se habían puesto en funcionamiento por falta de recursos económicos. Ok. Es verdad que muchos se creaban por política, porque habían como Esos municipalidades. diputados y esos senadores. Había municipalidades que no requerían de un juzgado de paz. ¿Sí? Sin embargo, yo era partidario de la creación del juzgado de paz por un asunto de movimiento económico en la zona. En un pueblo con pocos recursos económicos, Postres Ríos, por ejemplo. En Postres Ríos no había esa actividad judicial que ameritaba un juzgado de paz. Sin embargo, entraban alrededor de $1 millón de pesos mensuales solamente de los fondos del Poder Judicial que iban destinados y que se gastaban en ese pueblo. Bodas, cosas por el estilo. No, bodas no, porque las bodas son de los oficiales de Estado Civil, pero consejos de familia, demandas en paternidad, Sí, riñas sí. en los bailes, Eso dinamiza. O sea, eso de una u dinamiza otra- la economía. Turismo judicial. El 2x1 Una era especie. como, el 2x1 era Con el juez de Happy paz. hour. ¿qué era el 2x1? Con el juez de paz. Del juez de paz. Por ejemplo, en Bánica y Ramón Santana, que son dos Dos comunidades muy municipios, cercanas, una de la otra, Un nos dimos juez. cuenta que era casi imposible mantener al mismo tiempo, los mismos días, un juez de paz en Bánica y otro en Ramón Santana. ¿Qué hicimos? Bueno, Itinerante. 3 días uno y 2 días en otro, porque realmente la actividad, y así, y con el mismo precio. Lo único que se le pagaba era el pasaje para trasladarse de un lugar a otro. Y así lo hicimos en muchísimos sitios. Por ejemplo, con la creación de los tribunales colegiados de primera instancia, que fue una gran innovación, donde se necesita, siempre la tradición de la República Dominicana era que los tribunales de primera instancia eran unipersonales, un solo juez. Sin embargo, con el Código Procesal Penal, los asuntos de importancia, desde el punto de vista penal, tenían que ser integrados por 3 jueces. Pero no había. El caso de Ocoa, por ejemplo, cuando llegó a ser provincia, ¿cómo uno integraba un juzgado de primera instancia en Ocoa? No había, No había gente con calidad. o en para- Baní. Entonces lo que nos inventamos era que presidiera el titular del juzgado de primera instancia que estuviera más cerca. El juzgado de colegiado de Ocoa, por ejemplo, estaba integrado, presidía uno de Baní y 2 jueces de paz de Ocoa. O sea, había necesidad de innovar. Pero, y por ejemplo, con todo ese déficit económico o todas esas carencias económicas, nosotros nunca tuvimos déficit económico en el Poder Judicial, porque yo entiendo que el déficit es cuando usted gasta más de lo que entra. Claro. Y nosotros nunca gastamos más. Es más, nosotros nunca yo salí de la Suprema Corte de Justicia dejando creo que 1.500 millones de pesos de la Junta de Pensiones. Se había ido Y sin un centavo. dos gente muy Disponibles. tacaña ahí en la Junta, Eh, en la Suprema. Ahora, hay dos cosas. Usted refería a la voluntad política de aquellos líderes. Luego entra Fernández, se forma la Suprema en el 97, en la que participa Leonel Fernández. Luego él no da los recursos necesarios para un nuevo sistema de justicia, con todas las implicaciones, algunas de las cuales usted ha resaltado. Pero llega, sería bueno que usted cite el comportamiento de apoyo económico de Hipólito Mejía, porque en el caso de la actual Suprema, tampoco los presupuestos han sido... Parece que una decisión del PLD Ha habido allí una no- escasez enorme. no apoyar la justicia. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? Porque se supone el PLD liberal y todas estas cosas. ¿Vive qué? Participa Fernández de ese proceso, era presidente. Es un cambio importante que a su gestión le hace bien, como país, como buena marcha, como marcha de la justicia es un indicativo interesante para un país. Entonces, ¿qué ha pasado con estos líderes y su falta de apoyo al sistema de justicia en el país? Pero ahí mismo, métale el cocorícamo siguiente. Y me cita, por Sí. favor, Ahí mismo. El magistrado problema, Álvaro Hipólito. mientras no haya independencia económica, todo es caballá. Todo llega a categoría caballá. En el sentido de que yo, Sí, vaya. poder ejecutivo, te doy todas las leyes y todas las prerrogativas, no te doy el dinero, no se pueden hacer las cosas. ¿A qué opción tendría el Poder Judicial? ¿Qué se podría hacer para que el Poder Judicial defender el cumplimiento de la ley en cuanto al porcentaje de asignación? Trancado otro ¿Qué punto. se puede hacer?
Fíjese, la primera persona que habló aquí de una asignación mensual de un porcentaje para el Poder Judicial fue doña Milagro Ortiz siendo senadora. Que la ley manda el 2.8. La ley manda un 2.6, 2.7. okay. Para el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Para los dos, para el Poder Judicial y el Ministerio Público. Okay. Mire, aquí el asunto no ha sido prioritario nunca de ningún presidente la asignación de mayores recursos al Poder Judicial. Pablo decía, y es una realidad, lo económico va ligado a la independencia o viceversa. El que paga manda, dice en el campo. Pero sin embargo, aquí no hay muchas personas, incluyendo empresarios políticos, sindicatos y lo que fuere, que estén interesados realmente en la independencia del Poder Judicial. Lo digo con toda la propiedad. Son muy pocas las personas que tienen interés en la República Dominicana que la justicia funcione como es y que sea total e independiente. ¿Ni los factores de poder? Ninguno. Los poderes fácticos. Yo creo que aquí cada uno entiende que debe ser unilateralmente independiente. O tener su propia justicia. O de dos. Una justicia para el otro y una para el otro. Esa. Entonces, ha sido una práctica. Solamente en una ocasión, y lo voy a revelar porque eso se discutió mucho, solamente en una ocasión logramos nosotros en el Poder Judicial acercarnos, aproximarnos un poco al porcentaje que establece la ley. Y fue en las circunstancias siguientes. Era presidente del Senado Andrés Bautista, presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco, y yo presidente de la Suprema y presidente de la República Leonel Fernández. Hubo una alianza estratégica entre los tres. Del Senado o de la Cámara de Diputados, no recuerdo, se aprobó una ley donde se aumentaba las partidas presupuestarias, un porcentaje para el Congreso. Para el Congreso. Don Ángel creo que era diputado, lo recuerda, y para nosotros. Y nos reunimos varias veces con Temístocle Montá, que todavía está en la misma posición. Queda poco ya, por suerte. Eso fue en el segundo gobierno de Leonel Fernández, creo que en el 2005, si no recuerdo. Entonces, hubo la necesidad de que el presidente de la República nos llamara a nosotros para negociar. Y negociamos un porcentaje del presupuesto nacional, que era el que más próximo estaba a la edad. Después de ahí en adelante, jamás. Sí, pero luego fue peor porque entonces ni siquiera ese porcentaje se cumplió. Jamás. Ni siquiera con el crecimiento vegetativo del presupuesto crecía. Y recuerdo que en el primer gobierno de Leonel, posiblemente. Es estrangulada la justicia que yo fui en el 97, posiblemente a discutir el presupuesto en 98. Obviamente, Leonel Fernández todavía era un académico, no había perdido la inocencia del poder, que se pierde con mucha frecuencia y muy rápido. Ay, Dios mío. Leonel Fernández, cuando estamos discutiendo el presupuesto, ante una queja mía, hasta la virginidad la perdieron. Me envió por allá para que discutiéramos el presupuesto a Luis Hernández, que está vivo, y creo que todavía es director de presupuesto. No, el director de presupuesto. Luis Hernández. Luis Hernández. Perdón. Y conseguí con Luis, creo que 150 o 200 millones de pesos más. Con Hipólito no quiero perder eso. Hipólito Mejía posiblemente haya sido el presidente de los que me tocó a mí, fueron dos, pero más con Leonel, que más respetó la independencia del Poder Judicial. Valga decirlo. No se puede esperar menos de la persona que más respetó la independencia del Poder Judicial se llama Hipólito Mejía. Hipólito no intervino nunca ni cuestionó jamás, como sí lo hizo Leonel Fernández, las decisiones del Poder Judicial. ¿Cuántas veces fue Leonel Fernández a los programas a defender la posición que le entendía que debía tomar el Poder Judicial? Sí. Hasta ahí va muy bien. Pero sin embargo, pero llamada. No, llamada a mí. Y creo que a ninguno de los otros jueces, porque como lo habían dicho, de ninguno, ni de Hipólito Mejía, ni de Leonel Fernández, nunca se produjo una llamada. Porque yo siempre se lo decía a la gente, no vengan a pedirme una cosa porque lo voy a decir. Lo voy a decir. Pero fíjense que hago hincapié en la independencia, el respeto de Hipólito Mejía hacia el Poder Judicial. Sin embargo, fue el único presidente de la República que yo creo que en el mundo entero
firmó un poder para que recusaran al presidente de la República, al presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo? Con el caso de Juan Inter. Hipólito Mejía. ¿Cómo? Y se sintió tan y tan mal, porque fue con el Banco Central y el gobierno dominicano, que recusaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia porque consideraban que no estaba imparcialmente decidido a que se conociera ese caso. Y él después de eso se ha reunido con usted y se ha arrepentido. Mucho. No solamente pero recibió una presión internacional a la cual él no se ha referido. Que 2 semanas después Ayuda. se sintió tan y tan mal que convocó a mi familia completa, a mi esposa y a mis hijos, a un almuerzo público en el Palacio Nacional. Y cito su palabra. Cito su palabra. Mira, no lo entendíamos ese en desagravio Desagravio. a Jorge Subero Isa por una actitud que según él lo llevaron los abogados del Banco Central. Y no solamente los abogados del Banco Central, otros poderes. Pero, magistrado, yo en ese quisiera mismo preguntarle internacional. específicamente cómo usted valora en la distancia, en aquel momento en la distancia, en la actitud del presidente Mejía, cuando sugirió 2 políticos que resultaron de gran beneficio para la Suprema. Ya usted citaba el caso de uno de ellos, del magistrado de Bonao, de La Vega. Sí, el doctor Romero, confesor de Bonao. Confesor. Pero eran 2 políticos. La esposa. No. No, ¿Qué? estaba otro, era el magistrado Hernández Machado. En esa época fueron el magistrado Hernández Machado, Valencia. los que llegaron, Y Darío Fernández, que fuera juez de la Corte de Trabajo, y don Pedro Romero confesor. Don Pedro, pero otro se valoró, se hablaba de 2 políticos, era Romero. Entonces se decía, el presidente Mejía está colocando unos cañones frente a la Suprema y de alguna manera fuerza una aprobación de políticos abiertamente, porque resultó muy bueno, pero eran políticos en ese momento. ¿Usted cómo ve eso en la distancia, en esa ponderación general que ha hecho del buen comportamiento del presidente Mejía con usted? Mire, la posición no solamente de mía, sino también del Pleno de la Suprema, era que esas vacantes que se produjeron con la muerte de don Nene Guiliani por un lado y del magistrado Julio Genaro Campillo Pérez por el otro, la posición de nosotros era que fuesen, que se proveyeran las vacantes con jueces de carrera. Exacto. Eso era lo ideal. Pero nosotros sabíamos muy bien que eso prácticamente era imposible. Porque hubo una repartición. Ahí de esos 3, eso lo sabe todo el mundo, el PRD propuso al magistrado Hernández Machado, el Partido Reformista había propuesto al magistrado Romero Confesor, y dentro del área de gobierno y dentro del Poder Judicial nosotros propusimos y se aprobó al magistrado. O sea, ustedes un hecho consumado del poder, no había de otra, no teníamos esta constitución del 10, por ejemplo, que habla de los porcentajes de carrera, de los que pueden venir de afuera, etcétera. Mire, Sí. Antes de poner un tema diferente, doctor Subero Isa, yo quería también subrayar a propósito del papel de Hipólito Mejía al frente. Usted lo dejó cerrado ahí eso. O sea, terminó la idea, pero no. Bueno, no me han dejado. Yo quería resaltar. Lo libanamos ahora. Ok. No, yo quería resaltar, Para que vean que no es a inclusive, nivel que esa nada misma más. actitud como estadista asumió Hipólito Mejía cuando se creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que fue producto de un gran consenso nacional. Y las personas que colocó, o que él influyó para que se colocaran al frente de los diferentes organismos de la seguridad social, eran personas o que reflejaban la diversidad en el ámbito político, o por lo menos que representaban sectores de la sociedad lo suficientemente válidos como para que pudieran asumir esa responsabilidad sin ningún tipo de reserva. Entonces, dicho eso, quería también recordar un detalle. Vamos a la pregunta, Luis. No, una precisión que él va a hacer. Yo digo, la América Latina es probablemente la región del mundo más homogénea. La misma lengua, tiene
un nivel de desarrollo muy parecido en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo social. Y uno dice, bueno, en el aspecto que tiene que ver con el funcionamiento de la justicia, ¿cómo hace usted la comparación entre la República Dominicana y el resto de América Latina? ¿Hay algún modelo de desarrollo en el ámbito judicial que a usted le parezca interesante para ser replicado o ser tomado en cuenta en la República Dominicana? Sí. Colombia. No, el modelo dominicano que comenzó ese proceso de reforma fue el modelo de Latinoamérica. No dicho por mí, sino dicho por la OEA. O sea, nosotros iniciamos. Se denominó el modelo de reforma judicial de la República Dominicana. Tanto es así que nosotros llegamos al mismo tiempo a asesorar a los jueces de Panamá, de Guatemala, de Honduras, El Salvador y Nicaragua. Eduardo Jorge Prat, en un artículo que había publicado en la Gaceta Judicial, hablaba del modelo de reforma judicial en la República Dominicana. O sea, nosotros, y yo no conozco, por lo menos durante todo el tiempo que yo estuve al frente de la Suprema Corte de Justicia, un poder judicial más independiente que el de la República Dominicana. En ningún sitio del mundo, ni siquiera en Estados Unidos. Magistrado, que hay que recordar que el proceso de democratización de América Latina también comenzó por República Dominicana con los cambios de 1978. Es decir, que nosotros llevamos esa ventaja, porque el resto de América Latina todavía tenía años, lustros apenas, que salía de gravísimas dictaduras. Y la democracia importante. Sí, ¿qué es lo que pasa? Nosotros comenzamos muy bien. Todos los procesos nosotros son excelentes, pero terminan muy mal. Ahora, en ese sentido, doctor, desde hace varios años sentimos y vivimos una delincuencia creciente. Y las encuestas científicas lo avalan, es la gran preocupación de los dominicanos. Por supuesto que cuando hablamos de culpables, bueno, culpable es el gobierno, culpable es la policía, y terminamos entonces en el tema de los jueces, en el tema de cómo se administra la justicia respecto a un delincuente. Hay delitos que la gente quisiera como que ustedes lo condenen de por vida, y no es el caso. Pero sí vemos las estadísticas de una cantidad importante de delincuentes supuestos o reales, que estuvo preso ayer y lo liberaron, que estuvo preso antes de ayer y lo liberaron. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es un tema de la ley? ¿Es un tema de las licencias que puede tener un juez al momento de aplicarla? Y sobre todo, ¿cuál sería el aporte de la justicia para cambiar el tema del impacto de la delincuencia? Óigame, yo oí en días pasados, y con mucha pena, al magistrado Milton Ray Guevara, mandando al Poder Judicial, a toda la administración de justicia, que se pusieran las pilas. Suerte que yo no fui presidente de la Suprema Corte de Justicia en ese momento. Porque si usted lo mandan a ponerse las pilas, no es que ni siquiera están descargadas, es que no tiene pilas. Exacto. Y en ningún sitio del mundo el papel de la justicia es ni limitar ni eliminar la delincuencia. Eso no es un problema. La delincuencia es un problema, no es político, es un problema de carácter social. En la República Dominicana se ha querido siempre, principalmente en el Congreso, resolver los problemas nacionales con una ley. Muchos de ustedes recuerdan que yo fui del mayor defensor del Código Procesal Penal, pero además donde yo decía que los aumentos de las penas no conducían absolutamente a nada. Las pruebas las tenemos ahora. No tienen un carácter disuasivo las penas bajo ninguna circunstancia. En la actualidad, a mi modo de ver, no solamente es un asunto de leyes ni de cumplimiento de las leyes, es de referentes ideológicos, que carecemos de ideología. Los clubes sociales de hace 30, 40 años desempeñaban en los barrios un papel preponderante de cultura, de educación, de deporte. Hoy en día no tenemos ni siquiera buenos políticos que sirvan de referentes, porque aquí la mayoría de las complicidades que hay, lo que tienen por finalidad es llegar al poder para hacer exactamente lo mismo que se estaban haciendo. O sea, yo creo que es un asunto de resquebrajamiento ideológico. En la generación mía teníamos referentes que eran imposibles que nosotros pudiéramos hacer
los mal hechos. Entonces, desde la justicia no se puede hacer gran cosa. Absolutamente nada. Un ente ejecutor. Y si los condenan a 40 años, que ahora se ha convertido en la pena máxima para determinados delitos, ¿qué van a hacer esa gente en la cárcel? ¿Quién los va a mantener en la cárcel? ¿Qué van a pasar con esa pero gente? además que aquí se sigue trabajando en el delito desde la cárcel, lo sabe todo el mundo. Se sigue manejando. El Estado por menos de 5 millones de pesos no ha podido bloquear la señal de los celulares y ahora a ti te condenan y tú pones tu oficina en la Jaya. Magistrado, permítame cambiar el tema. Usted es un referente moral de este país y una figura que uno tiene que decir que tiene esperanza en que usted en algún momento ocupe espacios de poder. Yo nunca le había visto. Matiza eso, Ángel, si es posible. No hay que matizarlo. El país entiende mi español malo. Mira, magistrado, usted pocas veces incursiona en el tema electoral u otro tema que no sea el judicial. Sin embargo, hace unos días incursionó en materia electoral. Usted, ante esta situación que vive el país, crisis postelectoral, usted que ha tenido vivencias en diferentes etapas de la vida de la nación, ¿usted cómo ve que podemos salir de esta situación en que estamos hoy empantanados? Yo prefiero hablar de disgusto y no de crisis. Porque todo depende a quién se le pregunta. El proceso electoral va bien o mal, porque no ha terminado, hasta que no se proclame, estamos en un proceso electoral, terminaron los conteos. Las elecciones, los conteos terminaron, pero el proceso electoral sigue. Depende a quién se le pregunte. Si le preguntan a un PLDista, los PLDistas están felicitando a la Junta Central Electoral. Si lo preguntan, está pidiendo la reelección de la reelección. Si le preguntan al PRM, realmente hay serios cuestionamientos. Se habla ya de demandas, se hablan de una serie de cosas. Esos son debilidades institucionales del país, donde los únicos, lo afianzo, los únicos responsables son los políticos dominicanos. La clase política dominicana, creo que comencé mi intervención con esta palabra, se ha ralentizado. Tenemos una paralización, y más que una paralización, un atraso institucional extraordinario, porque aquí cada uno lo que quiere realmente es que se complazca en peticiones que muchas veces no son posibles. La Junta Central Electoral no escapa a lo que está ocurriendo en la sociedad dominicana. Todos los procesos electorales en la República Dominicana, con muy raras excepciones, han sido cuestionables, porque todo el que gana entiende que tenía la razón y todo el que pierde entiende que también tenía la razón. O sea que yo creo que este es un proceso que va a terminar como todos los otros procesos. A la larga, quien ganó, ganó, y quien perdió, perdió. Magistrado, como Ángel habló de su buen español. Pero relanzar la Junta, bueno, adelante. Ángel habló de su buen español, pero mal español. Parece que no era tan bueno. Déjame ser más claro. Bien. Usted ocupó la cabeza de uno de los tres poderes públicos de la República Dominicana. Los demás son órganos del Estado, aunque hay un órgano que es un suprapoder, y recordamos... Extrapoder. Pero no es poder del Estado. Bueno, yo hablo de supra en función de que todas sus decisiones son vinculantes y tienen la última palabra, y recordamos sus advertencias y sus posiciones con aquellas discusiones sobre debía ser sala constitucional o tribunal constitucional. Los demás son funciones públicas. Correcto. ¿Usted ya se entiende fuera del ejercicio público de órganos constitucionales de las instituciones públicas de la República Dominicana porque ocupó la cabeza de un poder público? ¿O el país puede contar con su servicio en algún momento? Solamente que se den las condiciones que se dieron en el año 1997. Todo el mundo supo desde esa época, pues yo lo dije públicamente, que yo abandonaba la presidencia de la Junta Central Electoral solamente si iba a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, y con la condición de que me apoyaran todas las fuerzas, los principales partidos políticos de esa época, y que se preservara mi independencia.
Si esas tres condiciones se dan para yo ocupar otra posición, la que fuera, gustosamente. Pero aspirar quizás a una posición política partidista, una candidatura a senadora, ¿por qué no? Yo tuve la mejor posición pública del país. Dando pollo y cosas. La presidencia de la Suprema Corte de Justicia que yo presidí, por lo menos la que yo presidí, a mí me rendían los honores de un jefe de Estado. Y donde yo llegaba, a mí que daba el tratamiento de presidente de uno de los poderes de Estado, el igual que se lo daban al presidente de la República. O sea, yo hice respetar la institucionalidad y la figura que yo representaba. Entonces yo no creo que se vuelvan a repetir esa condición. Sí, pero doctor Figueroa dice, usted es fundamentalmente dentro o fuera de la Suprema, no importa, un servidor público, una persona que está siempre disponible. Que la nación lo necesite en una función determinada. Entonces el país podría ocurrir que se presentase una crisis donde ante grandes crisis, grandes liderazgos. En ese momento usted no cierra la alternativa, no de salir, va a besar muchachito, la campaña, bla. No. Yo estoy hablando en un momento de grave crisis, grandes soluciones. Sí, usted estaría dispuesto, si el país le llama en una circunstancia de crisis que no está tan lejana, porque nosotros tenemos una economía que hace 20 años que está adelante, y el ciclo económico manda una crisis a mediano plazo. Dígame, por favor. Bueno, ya estamos en confianza. Yo di manifestaciones de ese desprendimiento mío. Lo di en el 94 cuando me llamaron para... Sí. Es más, cuando a mí me propusieron en la Junta Central Electoral en el 94, era como presidente de la Junta Central Electoral. Y unas declaraciones de Peña Gómez en Chile, y se lo agradezco, donde me ligaba a mí demasiado íntimamente con el Partido Reformista. Eso sí, no lo recordamos. Entonces, pero no tuvo ninguna objeción a ser suplente de César Estrella Sadalá. Y lo mismo ocurrió en el 97. O sea que yo, si tengo que asumir una posición de crisis, como dice Pablo, yo creo que por lo menos la valoraría, no la descarto así. Entre esas posiciones. Magistrado, gracias, votaríamos por usted, por la que sea. Este país necesita de hombres como usted, doctor. Muchas gracias, pero eso no es un motivo suficiente para yo salir de aquí pensando que soy un líder. No, pero nosotros a otros lo pueden convencer, a mí en lo absoluto. Un ente necesario. Jorge Suero Isa. Nos quedan tres en el país. Jorge Suero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, y graben sus palabras, nos acogemos a su palabra. Así es. Porque va a presidir próximamente es que sean los líderes. Que sean los líderes y las fuerzas morales. Y esta entrevista va a estar en Sol FM. Quedan pocos hombres en este país de la estatura de Jorge. Cambio fuera, Mauricio. Bueno.